Capítulo 1. Límite de Umut. Ñam, ñam. Tragar, tragar. Ya llevan varios días comiendo curry. ¿No se han aburrido de él? Nop, uff. Ya veo. Habían pasado 3 días desde que dejamos Bulbola. Estábamos de camino a Ulmut, acampando en un espacio despejado junto al bosque. Esta zona era un lugar de descanso designado para los viajeros. El terreno era llano y uniforme, y había un pequeño pozo para sacar agua. Un lugar conveniente, lo que desgraciadamente significaba que a menudo era una guarida de bandidos y monstruos. Los viajeros que lo visitaban para beber podían acabar permanentemente aliviados de su sed, entre otras cosas. Los soldados y aventureros de la ciudad se encargaban de cuidar la zona, pero el mantenimiento durante todo el año era casi imposible. Cuando llegamos, vimos algunos goblins que hacían estragos en el lugar, aunque fueron eliminados fácilmente con unos cuantos hechizos. Luego montamos el campamento y nos pusimos a cenar. El menú incluía de nuevo curry. Fran comió un plato de carne picante, mientras que Jet disfrutó de un cuenco de pescado ultra picante. Hubiera preferido que comieran una comida balanceada, pero les había prometido una semana de todo el curry que pudieran comer cuando salimos de Bulbola, y todavía les quedaban algunos días más. Tan bueno. Ella bref. La frase aburridos del curry no existía en su vocabulario. Aunque ya llevaban 3 días desayunando, almorzando y cenando lo mismo, siempre reaccionaban como si nunca lo hubieran probado. Menos mal que había hecho varias ollas. Sin embargo, era solo cuestión de tiempo hasta que nos quedáramos sin ingredientes. Eso sería malo. Especialmente para la salud mental de Fran. Afortunadamente, nos habíamos abastecido de especias antes de salir de Bulbola. Todo lo que necesitábamos era una cocina. Quería hacer una tanda aquí en el campamento, pero no quería arriesgarme a que un viajero cualquiera se encontrara con una espada voladora removiendo una olla de curry. Me di una palmadita en la hoja por ser precavido. Ya. Maestro. Lo sé. Alguien viene. Uf. Fran y Jet tuvieron su festín y se prepararon para una pelea, pero las manchas amarillas de comida alrededor de sus bocas les impidieron ser intimidantes. El recién llegado no era un hombre ordinario. No pudimos captar su presencia hasta que entró en el campamento, lo que significaba que estaba utilizando algún tipo de habilidad de sigilo para ocultar su aura. Nuestro invitado no era un neófito. Nosotros también nos ocultamos, pero nuestra hoguera nos delató. El forastero debió ver a Fran desde lejos, pero no percibí ninguna malicia por su parte todavía. Vaya, hola, no creí que nadie se me adelantara en este lugar esta noche. Un anciano salió de la oscuridad. Parecía tener más de 60 años, pero conservaba una simetría atlética en su cuerpo. Tal vez era una especie de guerrero. Llevaba el pelo canoso hacia atrás, hasta los hombros, y una barba gris muy elegante que me hizo pensar que había sido un don Juan en su juventud. Su traje negro estaba decorado con bordados. De lejos parecía un smoking, pero al mirarlo más de cerca, vi que era una armadura ligera, hecha de tela y cuero. El hombre sonrió mientras se dirigía a Fran, a pesar de que Jet estaba en el lugar. Si él era lo suficientemente hábil como para localizar a Fran desde la distancia, no necesitaba ser demasiado cauteloso cerca de ella. Su actitud me decía que el viejo era mucho más fuerte de lo que parecía. Pasó por delante de Fran mientras se sentaba, y se situó justo en la esquina de su visión. Asustada, Fran se levantó de nuevo. Fran, hagas lo que hagas, no te involucres. Es tan bueno. Sí, más o menos a la par de Amanda, diría yo. Usé identificación para revelar la inmensa destreza de batalla del viejo. Por un momento, pensé que el identificador se había estropeado. Nombre, días edad, 71 raza, humano. Clase, fantasmista nivel, 76 diagonal 99. PV, 241, magia, 668, fuerza, 122, agilidad, 291. Habilidades, suela sensible 4. Intimidación 4, ocultación 7, sigilo 8, desmontaje 8, artes marciales 4, sentido de la perturbación 7, desvanecimiento 7, juego de manos 8, revelar debilidad 4, etiqueta real 6, sentido de la presencia 8, ocultar presencia 7, magia de ilusión 10, magia fantasmal 6, revelar vulnerabilidad 10, quietud 3, resistencia al estado anormal 5. Artes de la daga 7, dominio de la daga 7, magia de tierra 3, trucos de magia 10, lanzamiento 7, magia de veneno 4, magia de fuego 3, drenaje de maná 2, resistencia mágica 3, sentido del maná 6.
Resistencia al encanto 4, carpintería 4, jugar 7, desarmar trampas 7. Detección de trampas 8, colocar trampas 7, manipulación espiritual, amortiguación del dolor, fortaleza, pensamiento dividido, manipulación de maná, habilidad única, habilidad de amnesia 7. Habilidad de clase, sugestión mental 8, sugestión visual 8 títulos, ilusionista, tramposo, superador de límites humanos. Equipo, daga de colmillo de dragón, traje de escamas de dragón, botas de pie veloz, brazalete de sacrificio, anillo fantasmal. A nivel 70, este tipo era más fuerte que Amanda y Forlún. Un maestro de la magia, y un formidable luchador también. Sus habilidades lo hacían peligroso incluso estando desarmado, como por ejemplo, trucos de magia y juego de manos podían convertirlo en un talentoso asesino. También tenía una habilidad única propia, habilidad de amnesia, hace que el oponente olvide una habilidad determinada durante un periodo de tiempo. La duración está determinada por el nivel y la rareza de la habilidad. Duración máxima de 1 minuto. La reactivación está determinada por el nivel y la rareza de la habilidad. Bueno, eso era angustiosamente fuerte. 1 minuto de olvido era todo lo que este fantasmista necesitaba para terminar una batalla. Sugestión mental, implanta una sugestión instantánea en la mente de un objetivo, haciéndolo más susceptible a la persuasión. Sugestión visual, implanta una sugestión instantánea en la vista del objetivo, creando una ilusión en su campo de visión. Estas dos habilidades, combinadas con desvanecimiento y ocultar presencia, constituían un arsenal de habilidades de sigilo. Imaginaba que también podía desaparecer en el fragor de la batalla con magia de ilusión. Tal y como sugería su clase de fantasmista, Díaz era un maestro del espejismo. Incluso contra un oponente más fuerte, dudaba que fuera fácil golpearlo. No conocíamos sus intenciones, así que pensé que era mejor mantenerme en su lado bueno por ahora. Utiliza ilusiones. Escucha. Cuando estaba a punto de advertir a Frank que se mantuviera a una distancia segura, Díaz abrió la boca. Lo que dijo me produjo un escalofrío en la hoja. Acabas de utilizar identificación sobre mí, ¿verdad? Su tono era suave, pero sus ojos no eran amables, así que se dio cuenta. Tuve un mal presentimiento cuando vi, sentido de identificación, en su lista de habilidades. ¿Hemos agriado su estado de ánimo? Espero que no. Esperaba que el viejo veterano pudiera encontrar en su corazón la forma de perdonar la curiosidad de una niña. En cambio, Díaz entrecerró los ojos y se concentró en Fran. Identificación permitía echar un vistazo a la información personal del objetivo. Era natural que lo consideraran un ataque de quienes tenían secretos, de la gente con mala conciencia y, naturalmente, de los particulares. Debería haber previsto que había una habilidad que te permitía saber cuándo había sido identificado, teniendo en cuenta todas las demás habilidades de sentido que habíamos visto. Si identificación provocara que este anciano atacara a Fran, sería mi culpa. Lo siento, lo hecho está. Solo prepárate para teletransportarte fuera de aquí si las cosas se ponen feas. El aura alrededor de Díaz se volvió aún más amenazante. ¿Nos espera una pelea? Observamos al anciano por si hacía algún movimiento repentino, pero rompió el silencio con una risa. No hace falta ser tan precavido ahora. Su máscara sombría se transformó en una sonrisa. Te prometo que no estoy molesto, habló en tono burlón, y el aura intimidante que habíamos sentido hace un segundo desapareció como un mal sueño. Simplemente sonrió. Tienes todas las razones para desconfiar de los extraños en un lugar como este. Sin embargo, no esperes que todo el mundo sea tan comprensivo. Hay gente que se enfadará si los identificas. Debes elegir tus objetivos con cuidado. Lo escuché, a pesar de mi aversión general a los sermones. Fran se tomó su consejo de la misma manera y respondió con un dócil asentimiento. Es solo un consejo de un viejo aventurero. ¿Viejo aventurero? La frase tenía un tono extraño. Fran pensaba lo mismo. ¿Sabías que era un aventurero? Sí. La gente hablaba de ti en el gremio de Bulbola. ¿Estaba en Bulbola durante el incidente? La gente habría hablado si un veterano de su calibre estuviera cerca. ¿Estuviste en Bulbola? Hace apenas 2 días. Podría haber ayudado si hubiera llegado unos días antes, así que no estaba allí cuando Linford casi arrasó la ciudad. Espera, ¿hace 2 días? Habíamos salido de Bulbola hace 3 días, y montado en Jet todo el camino hasta aquí. Con su habilidad para correr por el aire, Jet podía cubrir mucho más terreno que un caballo. ¿Nos había alcanzado Díaz a pesar de todo eso? Fran miró a Jet y luego a Díaz. El viejo sabía lo que le preocupaba. Soy ligero de pies, ya ves. También tengo un poco de resistencia. Corrí todo el camino sin parar.
No mentía. Había corrido un maratón en línea sin siquiera bajar la velocidad. Las estadísticas de Díaz eran un testimonio de su fuerza sobrehumana. No había necesidad de tratarlo como un anciano. Tenía asuntos que atender en Bulbola cuando escuché a la gente hablar de ti. Un gato negro y un lobo negro. La alumna de un chef que cocinaba extraña comida amarilla. Eres bastante difícil de confundir, espadachina mágica, Fran. Díaz había deducido la identidad de Fran al instante. Ya sabes mi nombre, pero permíteme presentarme adecuadamente. Soy Díaz. Un aventurero. Soy Fran, aventurero de rango de Jet. Uf. Un placer conocerlos a ambos. Mantuvieron la distancia, incluso después de hacer sus presentaciones. Fran mantuvo la mirada en Díaz mientras él intentaba que bajara la guardia. Ante la aparente descortesía de Fran, su sonrisa no hizo más que ampliarse. Sí, muy bien. No llegarás lejos como aventurero sin ser cuidadoso. Era como un abuelo sabio enseñando a su nieto. Tenían la edad adecuada para la comparación, al menos. Te daré otro consejo, jovencita Fran. Identificación es una habilidad común, pero percibo que la usas con bastante frecuencia. Yo era el que la usaba, para ser exactos. Como he dicho, deberías elegir tus objetivos con cuidado. La realeza suele tener la habilidad sentido de identificación, y no les gusta que la gente husmee. Si nos enteramos de un secreto de la realeza, tienes un futuro brillante por delante, y estoy seguro de que algún día tendrás una audiencia con la realeza. Ten cuidado de no ofenderlos, oh. Díaz hizo un movimiento de corte en el cuello con la mano. Tenía razón. Debería tener más cuidado. Entendido. Bueno, entonces me voy a ir. Parece que mi presencia te pone tensa. Dios, ¿no me harás el favor de decir que no es así? No. Porque es verdad. Jajaja, qué crueldad. Bueno, una sana dosis de paranoia es una parte necesaria del trabajo. Nos vemos pronto. Díaz se rió mientras se alejaba. Saludó a Fran con la mano antes de desaparecer en la oscuridad. ¿Se ha ido? Uf. A pesar de su falta de hostilidad, tratar con un extraño mucho más fuerte que nosotros seguía siendo agotador. Nos relajamos cuando desapareció en la distancia. Parece que también se dirige a Ulmut. Tal vez nos encontremos con él allí. Ñam, ñam. Sí, tal vez. Tragar, tragar. Seguro que no perdieron tiempo en regresar a su cena. Ñam, nada. ¿Cómo está la comida? ¿Deliciosa? Increíble. Eso fue suficiente para mí. Los terribles encuentros con monstruos y poderosos aventureros parecían haber preparado a Fran ante Díaz. Yo, en cambio, necesitaba hacer algo de introspección. Tenía que ser cauteloso con el sentido de identificación, y más discreto con la identificación de entidades peligrosas, e incluso de nobles, a partir de ahora. El día después de encontrarnos con Díaz, y 3 semanas desde que dejamos Alesa, por fin llegamos a divisar la ciudad mazmorra de Ulmut. Maestro, ¿es esa? Uf. Sí, esa debe ser la ciudad mazmorra. Ulmut estaba situada en medio de un bosque y rodeada de gruesos muros. En cuanto a Alesa, se sentía como si hubiera pasado mucho tiempo. Aunque en realidad no había pasado tanto, las cosas por las que habíamos pasado alargaban nuestra percepción del mismo. Habíamos luchado contra un lich en una isla flotante, ayudado a una revolución en el reino naval de Cedrun, participado en el gran concurso de cocina de Bulbola y, de alguna manera, nos habíamos enfrentado a un archienemigo inmediatamente después. Fran se había fortalecido mental y físicamente. Le habíamos prometido a Garas el herrero que lo volveríamos a ver en Ulmut, y estaba seguro de que se sorprendería de los progresos que ya había hecho. Puede que ni siquiera la reconozca. Fran pareció notar mi mirada, y giró la cabeza para mirarme. Su cara era adorable, como siempre. Puede que me esté adelantando. ¿Qué quieres decir? No te preocupes. Estaba pensando que por fin lo hemos conseguido. Es más pequeño de lo que pensaba. También hay algo raro. ¿Eyaref? Ulmut era una ciudad pequeña. No era nada comparada con Bulbola, y solo la mitad del tamaño de Alesa. Sin embargo, el reducido tamaño de la ciudad no disminuía su imponente presencia. Teníamos una vista clara desde la espalda de Jet, y lo primero que me llamó la atención fueron las murallas que protegían la ciudad. Se notaba que los muros eran gruesos, incluso desde la distancia. Y además las construyeron muy altas. Supongo que necesitaban toda la protección posible contra los monstruos locales, pero ni siquiera Bulbola, la joya de Grancel, estaba tan fortificada. Las defensas parecían fuertes para una ciudad tan pequeña.
¿Realmente era necesario que estuviera tan bien vigilada? Una gigantesca estructura en forma de torre se alzaba en el lado oriental. Era difícil no verla. ¿Fue construida con magia? La estructura me recordaba a las torres de hormigón de la Tierra. Tenía unos 30 metros de altura y parecía que podía servir de fortaleza, pero por ahora solo podía especular sobre su verdadero propósito. Tendremos que ir allí para averiguarlo. Entrar en la ciudad iba a ser difícil. 1000 personas estaban esperando a las puertas de la ciudad. Debería haberlo previsto. El torneo de lucha era famoso en todo Grancel y atraía a aventureros, comerciantes y turistas por igual. Una vez concluido el Festival de las Lunas de Bulbola, supuse que la mayoría de las personas que habían asistido a él ya estaban aquí. Todos los que salieron de la ciudad portuaria antes del incidente con el archidemonio estarían llegando a Ulmut alrededor de esta hora. Pensar en tener que esperar en esa cola era suficiente para ponerme ansioso, pero no éramos de la nobleza y no teníamos el privilegio de saltarnos la cola. Y montar en jet sobre las murallas era básicamente buscarse problemas. Bueno. Busquemos el final de la fila. Jet, aterriza en algún lugar lejos de todos. Aterrizar justo en medio de la fila causaría una conmoción. Jet encontró un lugar tranquilo en el bosque, a unos 200 metros de distancia. Desde allí, caminamos hasta la carretera y salimos hacia Ulmut a pie. Fuimos recibidos por una gran multitud. Después de algunas preguntas, confirmamos que esta era la única manera de entrar en Ulmut, así que nos unimos a la fila. Una chica con una espada a la espalda y un lobo como familiar habría llamado la atención en cualquier otro lugar, pero no en la ciudad mazmorra de Ulmut. Había muchos aventureros aquí y, como la mazmorra en sí no era demasiado difícil, también había muchos principiantes. No era raro ver a niños de la edad de Fran. Más adelante había un aventurero que parecía estar en la mitad de la adolescencia. No había demasiadas clases de domadores, aunque seguía sintiendo la presencia de sus familiares. Eso sí, ninguno era tan joven como Fran. Formémonos en la fila, Finalmente nos unimos a la cola, pero esta fila no se mueve. En absoluto, el progreso era tan lento como la melaza. Escuchando a los comerciantes que teníamos delante, descubrimos que Ulmut tenía 2 mazmorras, que albergaban sustancias utilizadas para fabricar drogas peligrosas y catalizadores para rituales oscuros. Si no eras un aventurero, te examinaban rigurosamente al entrar. Una vez que pasabas el control, se te permitía entrar libremente en la ciudad durante medio año, pero en esta época del año, los mercaderes y los espectadores siempre abarrotaban las puertas para el torneo de lucha. La multitud de cada año formaba parte del paisaje estacional de Ulmut. Probablemente alguien había escrito una canción sobre ello. Algunos de los comerciantes más astutos ya estaban vendiendo comida a los que esperaban, colocándose a lo largo de la fila con esteras para promocionar sus productos. Algunos incluso gritaban a los posibles clientes desde puestos improvisados. Aquí se vendían muchas cosas, comida, recuerdos hechos a mano, incluso alcohol. Me recordó a las filas de espera que se hacían en la tierra, donde el espectáculo comenzaba en cuanto te ponías en la fila. Los veteranos ya habían sacado sus sillas plegables y habían empezado a beber. Como si estuvieran en casa. Parece que tendremos que ser pacientes. 30 minutos después. Goblin. Ogro. Dragón. Kobold. Espera, déjame pensar. Demonio. Caimira. Le había explicado las reglas y Fran parecía realmente disfrutarlo. El tema de hoy eran los nombres de los monstruos. Eso hizo que la espera de nuestro turno fuera un poco más llevadera. Sin embargo, no todo el mundo estaba dotado de la virtud de la paciencia. Los aventureros, que por naturaleza son agresivos, aunque no por vocación, discutieron entre sí a medida que avanzaba la fila. Las discusiones aún no se habían convertido en peleas a gritos, pero podía imaginar que pronto estallaría una pelea. Deseé que entendieran que solo estaban empeorando las cosas. Observamos desde lejos cómo se peleaban, pero nuestra paz no duraría mucho más. «Hey, niña. Ven aquí», gritó arrogantemente un aventurero con barba. «Oye, niña. Te estoy hablando a ti, mocosa». Fran no le hizo caso alguno. El aventurero estaba ruborizado por la ira. Por otra parte, había estado bebiendo todo el día, así que probablemente era el alcohol. Su cara estaba tan roja como una manzana. No necesitaba usar identificación para saber que era débil. Su juego de pies estaba mal, su equipo parecía cutre, e incluso los aventureros más fuertes probablemente no podrían luchar tan borrachos como él. Fran, ¿te rindes, maestro? No, tenemos un invitado. ¿HM?
Fran finalmente se volvió hacia el hombre. Vaya que estaba enojado. Podía ver las venas abultadas en su cuello. Claramente tenía una mecha corta si su dignidad estaba tan herida por solo unos segundos de ignorarlo. Tenía la intención de invitarte a una copa, pero fuiste y me hiciste enojar, niña. Fran le lanzó una mirada molesta. Baja la voz, murmuró, cubriendo sus orejas de gato. Eso solo le valió más de su ira. Pequeña imbécil, ¿te crees mejor que yo? Realmente estaba montando una escena, y no era el único que miraba a Fran. Un grupo de aventureros que pasaba se detuvo y su líder se volvió para mirar a Fran. Tenía el pelo rubio dorado y parecía el hijo de un noble. Por mucho que odiara admitirlo, era endemoniadamente guapo. Ya me caía mal solo por su voz. No podía creer que hablara con Fran, dadas las circunstancias actuales, pero leer el ambiente probablemente no formaba parte de sus habilidades. Volvió a decir, ignorando al borracho y dirigiéndose a Fran. Ven aquí. Fran también le ignoró. No quiso decir nada con eso. Y además, la culpa era suya por intentar entablar una conversación cuando Fran estaba claramente ocupada. Sin embargo, no se lo tomó bien. No creí que fueras a ignorar mi llamada. Era arrogante, eso estaba claro. A juzgar por su comportamiento, probablemente provenía de una larga línea de aristócratas. ¿Cómo te atreves a ignorar a Lord Seldio cuando te habla? ¡Qué descaro! Señor Seldio, ¿qué quiere que hagamos con esta chica? Así que él era una especie de noble. Tenía 3 acompañantes, una chica maga, un explorador y un hombre grande con armadura pesada. La maga y el explorador parecían aventureros comunes y corrientes, pero el hombre grande me llamó la atención. A diferencia de sus 2 compañeros, permanecía inmóvil como una estatua. No podía ver su rostro a través del casco, pero era claramente el más fuerte de ellos. Si las cosas se torcían, él sería nuestra primera preocupación. El apuesto idiota reanudó su discurso. Escuchar su voz fue suficiente para que me dieran escalofríos. Me sentí como si tuviera una reacción alérgica, solo que en lugar de salirme una urticaria, casi me da un ataque de furia. Antes de que pudiera decirle algo a Fran, Seldio le acercó la mano. Aunque ella le había ignorado, no percibí ninguna hostilidad. También era lento, así que seguramente no se estaba preparando para un ataque. Aún así, lo vigilé de cerca y preparé telequinesis por si acaso. Pensé que iba a poner la mano en el hombro de Fran y girarla, pero no lo hizo. De hecho, estaba tratando de alcanzar mi empuñadura. Dios mío, realmente lo estaba haciendo. Fran finalmente se dio cuenta de eso. ¿HM? Lo apartó con el dorso de la mano y lo miró con desprecio. ¿Qué pretendía este tipo? Tocar la espada de otro aventurero era motivo de lucha a muerte. La hostilidad irradiaba claramente de Fran ahora, pero Seldio solo ladeó la cabeza como si no entendiera. Sus lacayos suplieron su falta de reacción. ¿Cómo te atreves a golpear la mano de Lord Seldio? ¡Qué descaro! Fran no intentó disimular su mal humor. ¿Qué quieres? Dame esa espada. ¿Realmente estaba tratando de intimidarnos frente a esta enorme multitud? ¿Qué? No, soy un aventurero de alto rango. Un noble de hecho. Y el mundo entero se beneficiaría si yo empuñara esa espada. Debes entender eso, ¿no? Realmente no lo entiendo. Basta de charlas. Dame la espada. Fran solo pudo quedarse atónita, su hostilidad ahora acompañada de confusión. Si él hubiera sido descaradamente malicioso con sus demandas, ella lo habría cortado allí mismo. Pero este hombre tenía una expresión seria en su rostro que carecía de mala voluntad. Él irá tras ella a continuación, ¿verdad? La pobrecita, ¿por qué no lo detienes entonces? ¿Estás bromeando? El tipo puede ser un loco, pero realmente sabe cómo comportarse. Me pregunto qué estará haciendo en Ulmut. A juzgar por los murmullos de la multitud circundante, supuse que no era la primera vez que Seldio intentaba quitarle el arma a otra persona. Los 2 aventureros solo miraron a Fran con simpatía. Te compensaré con cualquier cantidad de dinero. Podrías retirarte. Esta no es una profesión adecuada para chicas jóvenes, ya ves. Tomaré tu espada y la responsabilidad que conlleva, y la empuñaré por el bien del pueblo. Seldio se dio un golpe en el pecho, como para asegurarle que aceptaría su lucha. Tu espada debe anhelar que la use, ¿no lo hace? Claro que no. Pero entiendo cómo se siente una espada. Una niña como tú es inadecuada para esa hoja. ¿Podrías dejar de luchar y volver a tu vida de niña normal, que te retiene? No me conoces. Sí, no conoces a Fran como yo. Incluso después de su rotunda respuesta, Seldio se negó a cerrarla. Boca, eres lenta para entender,
Pequeña, eres tan reacia a desprenderte de tu hoja encantada. Supongo que desprende un aire de gran valor, pero me entristece que no puedas ver más allá de tus propias ganancias egoístas. Supongo que debo darte una lección. Por tu propio bien, por supuesto. No te preocupes, te disciplinaré correctamente. Para hacer las cosas más irritantes, aún no había pronunciado una sola mentira. Mantenía la esencia de mentira, pero Seldio decía en serio cada palabra. Cada una de sus locas declaraciones iba acompañada de una suprema autojustificación. Incluso se sentía perfectamente justificado para usar la violencia contra una niña, se las había arreglado para hacerme sentir náuseas, a pesar de mi falta de estómago físico. No sabía que la gente delirante podía ser literalmente repugnante. Tal vez era excéntrico, o simplemente estaba loco. Me daba igual. Prefería que me balanceara un goblin antes que estar en sus manos. Todo mi ser lo rechazaba. Era una cuestión de principios, lo juro. Se me está poniendo la piel de gallina. Cuanto más hablaba Seldio, más asesina se ponía Fran. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que me empuñara. Debería matarlo. Esperemos y veamos. Deshacerse de él no sería difícil. Dijo que era un aventurero de alto rango, pero realmente no era tan fuerte. Sin embargo, cuando usé identificación, descubrí que tenía el título de varón. Si lo matamos, las cosas se complicarían. ¿Debemos huir? Dejarlos atrás no sería difícil, pero no creí que se rindiera tan fácilmente. ¿Has decidido ceder tu espada? Puedo darte más dinero si eso es lo que te detiene. Toma, esto debería ser suficiente para un par de años. Su oferta era de 500.000 G. Eso era barato. Resulta que era una espada mágica. ¿500.000? ¿Este tipo hablaba en serio? Fran se quedó callada de la ira, pero Seldio lo tomó como una táctica de negociación. Chasqueó la lengua. ¿Dices que esto no es suficiente? El amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿sabes? Pues entonces, ¿te tomo como novia? ¿Perdón? ¿Escuché bien? Este imbécil está fuera de sí. Sí, supongo que eso sería suficiente compensación. Pareces del tipo hogareño, pero confío en que te arreglarás bien. Considéralo un honor. Vengo de una familia de marqueses. Como mi esposa, serás tratada con las mejores comodidades de la vida. Una propuesta maravillosa, especialmente para un hombre bestia como tú. Tendrás acceso a todo lo que tengo. Seguramente eso es suficiente. No imaginó ni por un segundo que alguien lo rechazaría. De hecho, esperaba que Fran llorara de alegría. Ajaja. ¿Hacer de Fran tu esposa? Primero intentas robarme, y ahora quieres casarte con ella. Oh, ya sé cuáles son tus intenciones, pequeño pedófilo. Fran parecía estupefacta, lo cual estaba bien para él. Si lo hubiera entendido, podría haberlo atacado de pura repugnancia. Muy bien, pequeño imbécil. Te voy a cortar en pedacitos. Pero justo cuando estaba a punto de hacer llover el infierno sobre él, nuestro anterior invitado nos recordó su presencia. ¿Quién te crees que eres para actuar como si no estuviera aquí?, gritó el borracho. Me había olvidado completamente de él. A estas alturas, el hombre estaba en un estado de ira alcohólica. Imbéciles, os voy a hacer mucho daño. ¿Realmente iba a atacar a una niña en medio de una gran multitud? Este tipo era un actor sin clase. Tal vez pensó que amenazando a Fran y Seldio los asustaría. Aún así, parecía una jugada estúpida, teniendo en cuenta que Seldio era el hijo de un noble. ¿Rarg? No, probablemente estaba demasiado borracho para pensar las cosas. HM. Su grito amenazante no hizo nada para cambiar la cabeza fría de Fran. Se agachó bajo los brazos del borracho y le asestó un golpe en el plexo solar. El puñetazo parecía bastante sencillo, pero no había duda del daño que causó. Los espectadores no podían creer lo que estaban viendo. Yarg. El gancho de Fran mandó al hombre a volar por el suelo a cierta distancia. ¿Te contuviste? Sí. No te necesitaba para eso. Eso, todavía podría haber sido un poco demasiado sin embargo. Controlar mi fuerza es un poco difícil. Fran aún tenía que dominar las habilidades combinadas que obtuvo después de la batalla con el Lich. Ir con toda la fuerza contra un enemigo poderoso era bastante fácil. Ella no era perfectamente eficiente con su uso de maná, pero me tenía como un tanque externo. Sin embargo, el control y la delicadeza eran necesarios para contener el ataque. Fran todavía no le había cogido el ritmo, era como conducir un coche. Pisar el acelerador era bastante fácil, pero frenar para tener un control perfecto en una curva cerrada requería mucha práctica. Urk. El borracho convulsionó mientras sangre y vómito salían de su boca. No podía decir que no se lo merecía.
¿Cómo podía tener el valor de atacar a una chica que apenas estaba en la adolescencia? Sin embargo, algunas personas lo tomaron a mal. Bulras, ¿estás bien? ¿Qué demonios le has hecho, mocosa? Sea lo que sea, no tenías que hacerlo. Los amigos del borracho se reunieron alrededor del hombre que se retorcía en el suelo. Le gritaron a Fran, ignorando el hecho de que él había pretendido golpear a un menor, y entonces todos sacaron sus espadas. Los amigos de Bulras estaban tan borrachos como él. Tenían la cara roja y el aliento les apestaba a alcohol. La embriaguez les daba mal carácter. No es que eso justifique su comportamiento. Los hombres se acercaron a Fran en un estado de embriaguez, y no tardaron en unirse a Bulras retorciéndose en el suelo. Bar. Por mucho que se lo hayan buscado, la visión de los 4 hombres vomitando su almuerzo era repugnante. Las otras personas que esperaban en la fila saltaron hacia atrás para evitar el vómito. Todos miraron a Fran, como pidiéndole que hiciera algo con el desastre que había hecho. Supuse que teníamos algo de culpa por no haber medido bien nuestra fuerza. Ahora, ¿cómo debemos mantenerlos alejados? Mientras meditaba la pregunta, unos soldados se acercaron desde la dirección de la puerta. ¿Tú la de ahí, la niña? El hombre que gritaba tenía una expresión de enfado. No parecía que fuera a aceptar la defensa propia como motivo de este alboroto, por muy legítimo que fuera. Estaría bien que la gente de alrededor hablara y dijera la verdad. Fran miró a su alrededor, pero fue recibida por la imagen de la gente que unánimemente se alejaba. Pensé que podríamos culpar de alguna manera a Seldio, pero ya se había marchado. Maldita sea. Se ha ido. Puede que Seldio no tuviera la capacidad de leer el ambiente, pero sus amigos ciertamente tampoco la tenían. Como resultado, una sola chica quedó como la causa de la sangre y el vómito de 4 hombres. ¿Nos estás dificultando nuestro trabajo, chica? ¿No ves lo ocupados que estamos? Vamos a llevarte a la estación. Vamos, muévete. Los soldados no pensaban darle a Fran una audiencia justa. Ya habíamos estado en la fila durante 1 hora. Tener que empezar de nuevo sería horrible, pero estos soldados no parecían razonables. Miraron fijamente a Fran. Sospeché que la meterían en una celda por puro rencor. ¿Y qué pasaba con los 4 hombres que estaban tirados en el suelo? ¿Realmente los soldados iban a dejarlos allí tirados y atrapar a Fran por defensa propia? ¿Qué pasa con ellos? Cállate, no hables si no se te dice que lo hagas. Estás haciendo nuestro trabajo peor de lo que ya es. Sigue hablando, chica, y te meteremos en una celda. Tal vez los 4 hombres no necesitaban ser detenidos, pero definitivamente necesitaban atención médica. Estos guardias no eran mejores que los matones. Dicho esto, no podíamos huir exactamente. Tendremos que hacer lo que nos digan, Fran. Esos idiotas pueden haber comenzado la pelea, pero igual los golpeamos. No se puede evitar. Cuando Fran consintió en silencio, una voz se interpuso. Ahora, espera un segundo allí. Reconocí esa voz. Habíamos hablado con él la otra noche. Lo que me sorprendió fue el hecho de no haberlo percibido. El viejo realmente tenía un don para dar a la gente ataques al corazón. Ella no ha hecho nada malo. Díaz, el viejo aventurero, salió en defensa de Fran. Llevaba la misma sonrisa relajada de la noche anterior. ¿Y tú quién demonios eres? El guardia miró a Díaz con condescendencia. ¿Iba a intentar derribarlo? Por desgracia, no pude ver a Díaz en acción todavía. Idiota, ¿acaso no sabes quién es? Discúlpenos, señor, ¿hace poco ha empezado a trabajar él en la ciudad? Perdónenos por nuestra insolencia, señor Díaz. Los soldados restantes golpearon en la cabeza al hombre que lo miraba y se inclinaron rápidamente. A continuación se disculparon profusamente, acompañados de sonrisas perfectamente apaciguadoras. La diferencia en sus actitudes era como la noche y el día. El anciano era más influyente de lo que parecía. No tenía apellido cuando usé identificación sobre él, así que su influencia no provenía de una línea de sangre. No, puede que Díaz no sea oficialmente de rango A, pero un aventurero de su experiencia y poder seguía siendo una fuerza a tener en cuenta. No me sorprendería que sus palabras tuvieran más peso que las de un noble. ¿Qué le trae a nuestro rincón de la ciudad, señor? Simplemente pasaba por aquí. Díaz sonrió ferozmente, aunque sus ojos no estaban en acción. Su intimidante mirada perforó a los guardias. Se pusieron visiblemente pálidos. Ya veo. Si se me permite repetirlo, la chica no hizo nada malo. Los hombres tirados en el suelo empezaron este lío. Siento que hoy tengan que ensuciarse los uniformes, pero se los llevarán, ¿no? Ese sí, por supuesto. Afirmativo, señor Díaz. Vaya, así que de eso se trataba todo.
Los guardias no querían ensuciarse las manos con sangre y vómito, así que se conformaron con arrestar a Fran en su lugar. Fran habría sido inculpada por todo el asunto si no fuera por Díaz. Le debíamos una. Los guardias se apresuraron a poner de pie a los 4 hombres y se alejaron corriendo. Gracias. Fran inclinó la cabeza y Díaz le devolvió el gesto con una cálida sonrisa. No hay de qué. No podemos dejar que un prometedor aventurero se vea arrastrado a pequeñas disputas como esta, ¿verdad? ¿Por qué no? Ajaja. Ya te lo contaré más adelante. Tal vez. Pero ahora, tengo que irme. Nos vemos, dijo Díaz sugestivamente mientras se iba. ¿A qué viene eso? ¿No dijo lo mismo anoche? Nos estaba acosando. Tal vez era así como se despedía. Fran se quedó sola con las miradas aterradas de la gente que la rodeaba. Menos mal que nos dejaron volver a nuestro anterior lugar en la fila. Supongo que no querían problemas. Algunos de ellos se apartaron visiblemente de ella. Se había ganado la reputación de ser una chica que recurría inmediatamente a la violencia extrema. Al menos era una defensa perfecta contra los entrometidos. Estoy aburrida. ¿Cuánto tiempo iba a durar esto? Podríamos continuar con nuestra asociación de palabras. 1 hora después de que Díaz nos salvara, entramos por fin en Ulmut. Llegar a las puertas nos llevó una eternidad, pero el registro no nos llevó nada de tiempo. Fran era un aventurero con licencia y sin antecedentes penales, después de todo. Los comerciantes y los turistas tardaron mucho más. ¡Wow! Mira el tamaño de esa fortaleza. Era enorme cuando lo vimos desde fuera, pero es francamente gigantesco desde este ángulo. Uf. Las calles de la zona residencial estaban pavimentadas con piedra, igual que las del centro de Alesa y Bulbola. Las casas eran pequeñas y robustas, en contraste con las gigantescas estructuras de la ciudad. Agradecí el contraste, ya que me daba una idea aproximada del tamaño de cada edificio. Pasemos primero por el gremio de aventureros, HM. Habíamos recogido muchos materiales en el camino desde Bulbola, y también necesitábamos información sobre la mazmorra local. Dudaba que se pudiera entrar y salir de ella sin permiso, pero como teníamos una carta firmada por Klimt, el maestro del gremio de aventureros de Alesa, conseguir un permiso de entrada no debería ser demasiado difícil. Fran, prepara tu carta de presentación, HM. Fran sacó una carta de su bolsillo dimensional. La encontré, esa no. Saca la que te dio Klimt. Fran había sacado la carta de recomendación que le había dado el maestro del gremio de Bulbola, Gammot. Era una invitación que le permitía participar en la subasta de la capital real en junio. Gammot la había escrito después de descubrir que no podíamos conseguir el valor de nuestro salario en cristales. La subasta en cuestión se dedicaba exclusivamente a los cristales, así que era seguro que encontraríamos muchos ejemplares interesantes allí. Está. Fran sacó esta vez la carta correcta. Sí, con carta en mano, pedimos indicaciones y llegamos tras 10 minutos de camino. El gremio de aventureros estaba situado en pleno centro de la ciudad y parecía un santuario. Ulmut tenía 2 mazmorras, así que era lógico que el gremio fuera adecuadamente grande. Era un edificio de 3 plantas y más de 1500 metros de ancho. Aunque el gremio de Ulmut no estaba equipado con instalaciones de investigación y áreas de oficina dedicadas como el de Bulbola, era mucho más grande que el de Alesa. La entrada también es enorme, HM. Más o menos igual que la de Bulbola. Puede que el gremio de Bulbola fuera más alto, pero lo que le faltaba al gremio de Ulmut en altura, lo compensaba con creces en escala. La zona de recepción era la más grande que habíamos visto, con 20 mostradores alineados uno al lado del otro. Cada uno de ellos estaba repleto de aventureros. Hay mucha actividad, HM. Hay mucha gente aquí. Uf. Ulmut no se llamaba la ciudad de las mazmorras por nada. El lugar estaba repleto de aventureros. El torneo podría haber contribuido, pero incluso sin él, este lugar probablemente tenía una mayor concentración de aventureros que Bulbola. Nos unimos a la fila más corta, y el hombre que estaba delante de nosotros se giró para mirarnos. Era calvo, y no pude saber si era un aventurero o un bandido. ¿Vamos a meternos ya en una pelea? Preparé telequinesis como respuesta a un puñetazo. Oye, niña. Esta es la cola para los de rango E. Pero lo único que hizo fue decirnos dónde estábamos. ¿Las colas están divididas por rangos? Sí. Solo voy a decir esto una vez. El hombre fue tajante, pero nos dio una rápida explicación de cómo funcionaban las ventanillas. Estaban divididas por rango de aventurero, empezando desde el más bajo, G, F, E, D, C, y así sucesivamente. Cada rango tenía 4 mostradores. Fran escuchó su explicación y se dirigió a la línea vecina de rango de, niña, no estás escuchando.
¿Esa de ahí es la de rango de HM? He dicho que esa es la fila de rango de las filas de rango bajo están por allí. Por muy duro que pareciera, el hombre podría tener debilidad por los niños. Sonaba como alguien que intenta ayudar a un niño perdido en un centro comercial. Quizás era así como trataban a los niños en Ulmut. Había bastantes aventureros jóvenes aquí. Los veteranos debían estar acostumbrados a cuidarlos, por eso estoy parada aquí. ¿Qué? Soy de rango de... ¿Tú eres qué? El hombre no fue el único que se quedó boquiabierto. Otros aventureros se volvieron hacia Fran con una mirada de sorpresa. ¿De verdad, lo eres? Uno de los miembros del grupo que estaba frente a nosotros se giró. Parecía tener unos 20 años. Espera, esta niña es una gata negra. Fran, ¿es una de las tuyas? Fran asintió. Este fue mi primer encuentro con un aventurero gato negro aparte de Fran. Eran conocidos como los más débiles de las tribus de bestias, y su incapacidad para evolucionar los convertía en objeto de burla. Me pareció increíble cómo Fran persistió a pesar de eso. Somos iguales. La chica jadeó. Probablemente también era la primera vez que veía a un aventurero de rango intermedio del gato negro. Se le escapó una sonrisa. Fran era más reservada, pero se notaba que estaba contenta. Así que dime, ¿realmente eres de rango de...? Compruébalo tú mismo. Fran sacó su tarjeta del gremio. ¿Es verdad? ¡Wow! La joven estaba boquiabierta de asombro. Había una pizca de disgusto en su voz, aunque sobre todo sonaba asombrada. ¿Tú también buscas la forma de evolucionar? Por supuesto, estoy tan feliz de ver a otro gato negro tratando de lograr lo mismo. Me llamo Inina, Fran. Oh. No puedo creer que tengas un rango superior al mío, ¿y a tu edad? Todavía estoy en el rango E. Pensé que esta era la línea de rango E. Bueno, yo todavía soy de rango E, pero mi grupo es de rango de aquí, te voy a presentar. Y Nina presentó a los hombres frente a ella uno por uno. Este es Lest, nuestro líder, Chanum, el tanque de escudos, Galián, el mago, Soulas, el explorador, y Keil, el espadachín. Hey. Soy Lest, líder del grupo de rango de la guardería. Lest, Chanum y Galián eran de rango de Soulas y Nina eran de rango E, mientras que Keil era de rango F. Los de rango E parecían tener alrededor de 30 años. Los demás tenían probablemente unos 20 años, aunque Soulas y Keil podrían estar todavía en la adolescencia. La guardería, como aparentemente se llamaba el grupo, se dedicaba a la educación y el entrenamiento de aventureros de bajo rango. Sus miembros cambiaban regularmente, aparte de los 3 rangos de que eran sus pilares. Unirse a la guardería permitía a los aventureros de bajo rango terminar las misiones mucho más rápido. Muchos de los aventureros de rango de la ciudad le debían su rango a la guardería y seguían mostrando el debido respeto al grupo. Tampoco eran el único grupo dedicado a la formación de nuevos aventureros. Parecía apropiado que la ciudad con 2 mazmorras tuviera muchos grupos de apoyo para los principiantes. Eso es genial. Yo no diría eso. Solo estamos haciendo esto porque el MG insistió. Es nuestro trabajo. No digas eso, estoy muy agradecida por su ayuda. Entrar en un grupo es muy difícil como gato negro, pero me has acogido de todos modos, Lest. No se trata de la raza, sino de la motivación. Hombre, este tipo Lest. Parecía temible, pero en realidad era bastante caballeroso. ¿Te aventuras sola, Fran? Vaya, y yo que pensaba que eras fuerte antes. Eres más joven que yo, pero podría ser mi modelo a seguir, dijo Inina, palmeando alegremente a su modelo a seguir. Definitivamente estaba tratando a Fran como a un niño. No es que me importara, ya que Fran estaba claramente disfrutando de los cumplidos. Dime si tienes algún problema. Los gatos negros tenemos que cuidarnos unos a otros. Gracias. Recuerda que aún soy mayor que tú. Definitivamente tendremos que trabajar juntos para lograr el sueño de la tribu. ¿El sueño de la tribu?, preguntó Keil. La evolución, le respondió Inina con entusiasmo. Los gatos negros han quedado en ridículo porque ninguno lo ha conseguido. Pero tiene que haber una manera, Seguro que lo conseguiremos, sí. Un día, nadie podrá decir una mala palabra sobre los gatos negros. Estaba claro que Nina no quería ser la única gato negro en evolucionar. Puede que ya diera prioridad a su propia evolución, pero tenía la intención de resolverla para toda la tribu. Hagamos lo que podamos, Fran, démoslo todo. Sí. Y Nina y Fran levantaron los puños juntos. Ya eran amigas. Estábamos conversando con los miembros de la guardería cuando una voz enfadada vino detrás de nosotros. Oye, ¿por qué no dejas de mentir y dices la verdad?
Lest y su equipo tuvieron la amabilidad de creer que Fran era de rango D, pero siempre habría escépticos. Pero estoy diciendo la verdad. Fran se molestó con este recién llegado por interrumpir su momento con Inina. ¿Cómo puede una niña como tú ser de rango D? Tú también eres un niño. Por una vez, un niño de verdad era el que dudaba de las habilidades de Fran. Te tengo 15 años. El niño se sonrojó y miró a Fran. Tenía el pelo rojo y la forma de su cara era menos severa que adorable. Apuesto a que esa tarjeta es falsa. Es real. Estás mintiendo. Es real. Fran le puso la tarjeta del gremio en la cara al chico, pero él se negó a creerlo. Tiene que ser falsa. Todavía estoy en el rango G, así que no hay manera de que eso sea posible. El chico se hizo a la idea de que Fran estaba mintiendo. Era un trago amargo para él. ¿Pero qué deberíamos hacer con él? No podíamos simplemente golpearlo. Me dio un poco de pena. Maestro, ¿lo golpeo? Espera, aguanta. ¿Qué? ¿Por qué? Fran no era una persona de razón cuando se trataba de derribar a la gente que la molestaba. Trataba a los borrachos de mediana edad y a los adolescentes con el mismo desprecio. En realidad, este era probablemente su enfoque global a los hombres mayores en general. Probablemente también era extra hostil porque le había interrumpido su conversación con Inina. Es claramente un chico inmaduro. No deberías pegarle. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tal vez podríamos silenciarlo con un poco de magia de viento. No, inmediatamente comenzaría a quejarse de nuevo una vez que el hechizo desapareciera. Solo estaríamos echando más leña al fuego. Sin embargo, resultó que no necesitábamos lanzar ningún hechizo. Oh, ¿a qué viene tanto ruido? Una nueva voz sonó desde el interior del gremio, y alguien entró en escena. El gremio se quedó en silencio. Las voces profundas y alborotadas de los aventureros masculinos se redujeron a un silencio profundo mientras enderezaban sus espaldas. Oh, Elsa, susurró Inina. ¿Están discutiendo de nuevo? ¿Qué voy a hacer con vosotros, niños traviesos? Todo el gremio se quedó en silencio. Fran se quedó mirando abiertamente, claramente sorprendida. Comprendía cómo se sentía. Elsa era un espectáculo para la vista. Elsa, Yuri, querido, ¿eres tú la causa de todo este jaleo? No, había una niña jugando en la sala del gremio y solo la advertí, eso es todo. Yuri, el muchacho que se había metido con Fran, se puso inmediatamente en guardia al responder a la pregunta de Elsa. ¿Una niña, de verdad? ¡Qué adorable! Fran. ¿O no, se había congelado? Fran no podía oírme en absoluto. Fran, Lo siento, el shock me afectó. ¿Estás bien? Encantada de conocerte, querida. Me llamo Elsa. Fran. Entonces, Franny, hola. HM. Una pregunta. Sí. ¿Eres un chico o una chica? La persona llamada Elsa levantó un brazo musculoso y se puso un dedo en los labios. Con un guiño y un besito, le sopló un beso a Fran. Caramba. Se me pone la piel de gallina. Y eso que soy una espada, eso lo sabré yo y lo descubrirás tú. Tiji. Caminaron, no, se pavonearon hacia nosotros. No sabía por dónde empezar con Elsa. Su voluminoso pelo rojo estaba recogido en un afro. Estaban maquilladas con un espeso rubor y sombra de ojos, acompañados de un lápiz de labio rojo púrpura. Bajo su armadura de cuero había gruesos músculos, acentuados por las mallas rosas. Era demasiado musculoso para que le sentara bien ese aspecto. La masa que llevaban a la espalda solo hacía que Elsa tuviera un aspecto aún más aterrador. Nombre, Bardischead, 47 años, raza, humano, clase, Baira. Nivel, 50 diagonal 99. PvE, 580, magia, 129, fuerza, 355, agilidad, 148. Habilidades, transporte 3, resistencia al entorno 5, terror 4, vigilancia 5, cosmética 6, artes del puño 5, dominio del puño 5, control de la respiración 5, regeneración 5, confección 3, arte avanzado del báculo 1, dominio avanzado del báculo 4, resistencia al estado anormal 6, resistencia al estado mental 3, arte del báculo 10, dominio del báculo 10, provocación 5, intuición 6, estética 5, cocina 3, alquimia 3, cuerpo de acero, amortiguación del dolor, transmutación del dolor, Berserk. Habilidad de clase, dominio de la resistencia a títulos, superador del dolor, protector de Ulmut. Equipo, masa del protector, armadura de cuero de leopardo carmesí,
ropa interior de seda rosa, sandalias de Venus, pendientes de encanto. ¿Por dónde empiezo? Por su nombre, no era Elsa, era Bardische. Pero lo más digno de mención fue una habilidad en particular: transmutación del dolor. Al recibir daño, transforma el dolor en placer. Era la mejor habilidad que podía pedir un masoquista. Me preguntaba si existía una versión sádica de la misma en la que se obtuviera un aumento de las estadísticas al herir a tu objetivo. Además, una travesti y una masoquista. Me había topado con muchas personas excepcionalmente singulares en mis viajes, pero Elsa podría ser la más memorable hasta el momento. Me di cuenta entonces de que había incumplido mi promesa de ser más cuidadoso a la hora de usar identificación. Pero, ¿qué debía hacer ante un personaje tan singular? Una chica gato negro con una espada. Tú fuiste la que se metió en una discusión frente a las puertas de la ciudad, ¿no? HM. Dios mío, eres tan linda. HM. Tan linda que casi olvido por qué estoy aquí. El MG me dijo que te buscara. ¿El MG? ¿El maestro del gremio sabía quiénes éramos? Se debe haber corrido la voz sobre la pelea fuera de las puertas. ¿Vendrás conmigo? ¿El MG? Sí, parece que él tiene algo que discutir contigo. ¿Tienes tiempo, no? No creía que la pelea hubiera sido suficiente para que el maestro del gremio se interesara, pero no podíamos rechazar una invitación directa. Claro, gracias, querida. La tomaré prestada por un tiempo. Oh, por supuesto. El chico que había acusado a Fran de mentir saludó a Elsa mientras se alejaba. El gesto tampoco era temeroso, puede que se sintiera intimidado por Elsa, pero había una saludable dosis de admiración mezclada con él. Todavía no sabía por qué, pero podía decir que el resto del gremio sentía lo mismo. Los aventureros de aquí respetaban de verdad a Elsa. ¿Y Yuri? Tienes que aprender a medir la fuerza de otra persona, cariño. ¿La ignorancia hará que te maten en las mazmorras? ¿De qué? Por aquí, Franny. Hasta luego, Fran, dijo Inina. Volvamos a hablar algún día. Adiós, Inina saludó, y Fran le devolvió el gesto. Deberíamos volver a hablar con ella una vez que hayamos solucionado las cosas aquí. Ella podría tener una pista sobre cómo evolucionar, y es una aventurera veterana del gato negro. Después de eso, Fran siguió a Bardische. ¿Cómo me has llamado?, preguntó Elsa con una voz llena de rabia. Lo siento, me pareció oír que alguien me llamaba de forma desagradable. Prácticamente sus músculos estaban mirando en mi dirección. No creía que me hubieran descubierto todavía, pero, aún así, supongo que fue solo mi imaginación. Es extraño. Mi intuición de mujer me dijo que alguien me llamó por otro nombre. Qué extraño. ¿Intuición femenina? Así que eso es lo que hacía la habilidad intuición. Era tan fuerte. A partir de ahora solo debería referirme a ella como Elsa. Bueno, es la viernes, NT, así es la vida. Sigamos adelante. HM. El repentino estallido de ira de Elsa había intimidado al resto del gremio. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, pero a Fran no le molestó en lo más mínimo. Mi chica tenía nervios de acero. De nanana. Dios, deja de mover el trasero al caminar. Desvié la mirada y me centré en la espalda de Fran en su lugar. Por aquí. Elsa nos guió por las escaleras y bajó a una habitación apartada. La elegante decoración de la puerta nos indicó que se trataba del despacho del maestro del gremio. Sin molestarse en llamar, Elsa abrió la puerta. Maestro del gremio, he traído a Fran, tal y como dijiste. Gracias, Elsa. Te dije que nos veríamos pronto, Fran. ¿Díaz? Me alegro de que te hayas acordado. ¿Tú eres el MG? Sí. Permítame presentarme formalmente. Soy Díaz, maestro del gremio de aventureros de Ulmut. No era un noble, pero era el maestro del gremio. En una ciudad llena de aventureros, no era difícil imaginar que el maestro del gremio tuviera el respeto de la guardia local. Pero, eso era extraño. Todos los maestros del gremio con los que nos habíamos topado hasta ahora tenían «maestro del gremio» en su lista de títulos, incluidos Klimt y Gammot. Díaz era el único que no lo tenía. ¿Había requisitos específicos para desbloquear el título? Mientras reflexionaba sobre ello, de repente me interesé profundamente por una de las esquinas de la habitación. Me pareció ver una sombra, o sentir una presencia, o algo. No pude evitar mirar la planta de la maceta a la derecha de la entrada. ¿No hay nada allí? HM. Fran sintió lo mismo, dirigiendo su mirada a la planta de aspecto inocente. Encantado de conocerte. Un segundo fue todo lo que hizo falta. Sucedió en el instante en que quitamos los ojos de Díaz. El anciano estaba frente a Fran y ya le estrechaba la mano. Fran se quedó igual de sorprendida.
Wow, vaya. Fran utilizó su mano libre para golpearle, pero Díaz ya había dado un paso atrás. ¿Te he tomado por sorpresa? ¿Qué hiciste? No hay razón para mirar de reojo. Solo quería estrechar tu mano. El anciano se comportaba como un caballero fuera de la ciudad, pero ¿quién podía decir que no era una actuación? Dio una palmada e hizo una reverencia, con un aspecto muy parecido al de un alumno travieso. Fran estaba enfadada por haber sido tomada desprevenida, pero no estaba herida y él nos había ayudado a llegar hasta aquí. Vuelve a hacer eso, y no te dejaré escapar tan fácilmente. Ya, ya. Solo encuentro estas habilidades útiles mientras estoy en la ciudad. Probablemente usó sus habilidades de clase, su gestión visual y su gestión mental. Eran mucho más peligrosas de lo que pensaba. Si esto fuera una pelea real, habríamos recibido un golpe. Fran miró al sonriente Díaz mientras se daba cuenta de lo que acaba de ocurrir. Elsa dejó escapar un suspiro exasperado. MG, ¿quieres dejar de molestar con nuestros reclutas? Lo siento, cariño. Siempre les hace esto a los aventureros prometedores, así que no era la primera vez que Díaz hacía esto y probablemente no sería la última. ¿Realmente estaba bien que fuera el maestro del gremio? Si te molesta, tienes mi permiso para darle una paliza, ¿entendido, Franny? Entendido. Espero que le des duro. Nuestro MG se lo merece. Eso es muy malo de tu parte, Elsa. Bueno, es la verdad, solo porque no pueda ser despedido no significa que pueda abusar de su poder. ¿Por qué no puede ser despedido? Por varias razones, dijo Elsa. Para empezar, es fuerte. Yo mismo soy de rango B, pero no puedo aspirar a vencer a nuestro maestro del gremio. ¿Díaz era tan fuerte? No había una gran diferencia de estadísticas entre los dos. La diferencia debe estar en el uso de sus habilidades. Elsa parecía confiar en la fuerza bruta, así que debía ser débil a formas más sutiles de ataque. Digamos que es lo suficientemente fuerte como para ser el maestro del gremio de la ciudad con 2 mazmorras, dijo Elsa. Nuestro MG es también el único que puede negociar con los maestros de las mazmorras. ¿Cómo funciona eso? ¿Negociar? Ah, por supuesto. ¿Eres nueva en la ciudad, Franny? Elsa explicó, Ulmut es famoso por tener mazmorras sin conquistar justo en el centro. Muy peligroso. Lo sería, en circunstancias normales. Pero Ulmut es diferente. ¿En qué sentido? En pocas palabras, hemos conseguido forjar un acuerdo con los maestros de las mazmorras. Ellos no potencian demasiado a los monstruos ni permiten que se extiendan a la ciudad, y nosotros aceptamos no destruir sus núcleos de mazmorras a cambio. Si hay algún material que el mundo exterior necesite, ellos lo arreglan por nosotros, así que se podía negociar con los maestros de las mazmorras. Debieron darse cuenta de que la coexistencia era mejor que ser aniquilados. Nuestro maestro del gremio llegó a un acuerdo con ellos en su juventud. No fue fácil, eso lo recuerdo. No sé cómo lo ha hecho este vejestorio, pero los maestros de las mazmorras confían en él lo suficiente como para ser su intermediario, así que quién sabe lo que pasaría si dejara su trabajo. Desde que Ulmut se construyó sobre esas mazmorras, él se ha vuelto indispensable. Sí. Eso significa que soy libre de hacer lo que quiera. Maestro del gremio, no. Se enfrentaron como un niño travieso y su autoritaria madre. Jaf. De todos modos, debería irme. Gracias por tu duro trabajo, Elsa. Solo me gustaría que me lo pusieras más fácil. Pero supongo que se llevan bien a su manera. Nos vemos luego, Franny. Debo decir que me has caído muy bien. No dudes en llamarme cuando necesites ayuda. Jeje. Fran se despidió con la mano. Su sorpresa inicial había sido sobre todo por la confusión. Adiosito, Mac. Elsa sopló un beso mientras se iba. Instintivamente traté de esquivarlo. ¿Qué pasa, maestro? Sentí que te movías hace un momento. Estoy bien. No te preocupes. El maestro del gremio suspiró cuando Elsa salió de la habitación. Es una buena persona, te lo aseguro. ¿Estás bien? ¿Qué quieres decir? Elsa puede ser un poco intensa para los recién llegados. A algunos les gusta, a otros no tanto. Debes admitir que es un poco singular. Es un chico, pero también una chica. Esa es una forma de decirlo, sí. ¿Tiene otras peculiaridades? Vas a tratar mucho con ella, así que podría decírtelo. Temo por mi vida si alguna vez hunde sus venenosos colmillos en ti. Esa mujer aterroriza a cualquiera que trate con ella, murmuró Díaz con expresión grave. Verás, a Elsa le gustan tanto los hombres como las mujeres, y sus gustos en cuanto a la edad son tan flexibles como su gusto en cuanto al género. También le gusta recibir un poco de castigo. ¿Estás comprendiendo todo esto,
Fran. Así que Elsa era una genderqueer bisexual travesti, y posiblemente también una cougar. Y una masoquista, NT, para mayor info, buscar los significados de las palabras en cursiva en internet. Maestro, ¿sabes de qué está hablando? Más o menos. No tienes que entenderlo todavía, Fran. De acuerdo, ¿por qué no? Es un asunto de adultos. Eres demasiado joven para entenderlo. Elsa es un poco extraña. Dejémoslo así. Lo tengo. Eso estuvo cerca. No creí que pudiera manejar la explicación de todo esto, Fran. Elsa ama a los niños con todo su corazón y nunca permitiría que les pasara nada malo. Además de que ella misma nunca haría nada inapropiado. Pero es el as del gremio de Ulmut, y muchos de nuestros miembros más jóvenes la admiran, continuó Díaz. A propósito, cierta persona me ha pedido que te vigile. Y me ha dejado claro que Elsa no debe atraparte, o de lo contrario, cierta persona. Sí. Seguro que conoces a Amanda Lariti. Díaz sonrió con ironía. Y cito, Fran es tan linda que se destaca del resto de la multitud. Seguro que los demás aventureros se van a meter con ella. Será mejor que hagas algo al respecto, ¿entendido? Y sé que a Elsa también le va a gustar, así que será mejor que la vigiles en todo momento. O de lo contrario. Fin de la cita. Ella y Elsa se llevan bastante bien, pero ya sabes lo protectora que es Amanda. Díaz imitó los gestos femeninos de Amanda mientras la citaba textualmente. Eso sí que era algo que diría Amanda, aunque la imitación que hacía el anciano de una mujer elfa era difícil de ver. Hay alguien más de quien debo advertirte. ¿Quién? El barón Seldio Lesseps. El hombre con el que te peleaste fuera de la ciudad. Pertenece a una familia de marqueses y también es un aventurero de rango A, así que era de la nobleza. Sin embargo, ¿era realmente tan fuerte? No había sentido nada parecido a ese tipo de poder en él, pero, de nuevo, habíamos conocido aventureros de rango en el pasado que no emanaban precisamente auras poderosas. Fran tenía las mismas dudas. ¿Él? Jeje. Sí. Por muy deplorable que parezca, es un rango A. ¿Cómo? En pocas palabras, utilizó el dinero y las conexiones. En términos de fuerza, apenas logra llegar al rango B honestamente, es tan fuerte como un rango C de nivel superior, se burló Díaz. Parecía que Seldio le desagradaba tanto como a nosotros. Y eso no es todo. Hay un montón de rumores desagradables que circulan sobre ese hombre. Te sugiero que te mantengas alejada, ¿de acuerdo? En realidad, lo habríamos evitado aunque Díaz no nos lo hubiera pedido. Fran no quería tener nada que ver con un hombre que había intentado alejarme de ella. Solo ignóralo y corre si se da el caso. Te cubriré si es necesario. Amanda lo desprecia por completo, y se llevaría mi pellejo si supiera que dejé que te encontraras con él. Ahora, si me permites, me gustaría pasar a asuntos más serios. Díaz apoyó los codos en la mesa y cruzó las manos. ¿Qué podría ser más importante que su advertencia sobre Seldio? Esa no es una espada ordinaria, ¿verdad? El viejo maestro del gremio fijó su mirada directamente en mí. No había duda de que yo era la espada de la que estaba hablando. ¿Pero qué quería decir? ¿No es una espada ordinaria? Es una hoja encantada. Buena respuesta. Las espadas mágicas eran bastante comunes en el ámbito general, pero definitivamente no eran ordinarias. Pero Díaz negó con la cabeza. Sí, puedo decir que es un arma mágica. Pero hay algo único en esta en particular, ¿no es así? ¿De verdad me había descubierto? Jeje, dijo Díaz, al ver que Fran se mordía el labio con precaución. Veo que te preguntas cómo me he enterado, ¿qué tal si usas identificación sobre mí de nuevo? Adelante. Sin trucos, lo prometo, podría seguirle la corriente a su petición. Nos había pedido que lo hiciéramos, y realmente quería saber cómo había averiguado lo que yo era. Volví a utilizar identificación sobre Díaz, maestro. Oye, esas habilidades no estaban ahí antes. Sus estadísticas y niveles de habilidad seguían siendo los mismos, pero ahora aparecían dos habilidades adicionales, identidad falsa y lectura mental. Ambas eran de nivel 8. Los títulos de maestro del gremio y de aventurero de rango también se añadieron a su lista de títulos. Le conté a Fran mis descubrimientos. Puedes verlo. Identidad falsa y lectura mental. También puedo ver sus títulos. Correcto. ¿Sabes lo que hace identidad falsa? Mientras se puede usar para ocultar los valores reales de las estadísticas, yo personalmente lo uso para ocultar mis títulos para mayor privacidad. No hay mejor manera de ocultar mi identidad. Soy bastante famoso por estos lares, ya sabes.
Un maestro del gremio de rango llamaría la atención en cualquier lugar. En cuanto a lectura mental, es mi as bajo la manga, como si su dominio del engaño no fuera suficiente. Díaz no podía pedir una habilidad mejor. Por fin entendía el verdadero peligro de la identidad falsa. Dejas que tu oponente te identifique y lo adormeces con una falsa sensación de seguridad sobre tus habilidades. Y entonces, atacas. Por muy inofensiva que fuera, la habilidad podía cambiar fácilmente las tornas de la batalla. No puedo decirte cuántas veces he utilizado lectura mental y la habilidad de amnesia para ser más astuto que mis enemigos. Las cosas serían más fáciles si tuviera identificación, pero no tengo el talento. No consigo dominarlo. Es cierto que el equipo y los hechizos son bastante sencillos de observar a simple vista, pero no hay mucha gente que pueda utilizar sus habilidades sin antes pensar en ellas para activarlas. Ahí es donde la lectura mental resulta útil. Ya lo había entendido, pero de todos modos leí la descripción de la habilidad. Lectura mental, lee débilmente los pensamientos de un objetivo, lo que significa que él podía leer fácilmente mis pensamientos. Fue así como se dio cuenta. Jajaja. Estás entrando en pánico. Veo que te has dado cuenta de lo que hace lectura mental. Sí, así es como me di cuenta de que la espada en tu espalda tenía una mente propia. Mierda, va a leerme la mente otra vez, aunque debo admitir que fue pura suerte que me haya enterado. Pensé que estabas hablando con tu lobo anoche, pero supe que no era el caso cuando casi llegábamos a los puños. Esa espada tuya te dijo que pararas, maldita sea. ¿No había que ocultarlo ahora? Nos había descubierto. ¿Fue por eso que pidió ver a Fran personalmente? Ahora, ¿podrías decirme la identidad de tu espada? ¿Qué hacemos? Ya me ha descubierto, y negarnos a cooperar no nos haría ningún favor. Él no tenía ninguna evidencia concreta. Fran aún podía negar para salir de esto. No sabía qué buscaba Díaz. Y si quería tomarme para él, jajaja. Veo que no te fías de mí. Te juro por el nombre de Amanda que no pretendo hacerte daño, ni a la espada. Le debo mucho, y tendrá mi cabeza si intento algo raro. Además, te mostré la mejor habilidad de mi repertorio, ¿no quieres devolverme el favor? Dijo Díaz, con una sonrisa inocente. Él no estaba mintiendo, pero, bueno, ya no podía hacer nada. Si íbamos a quedarnos en esta ciudad, también podíamos llevarnos bien con el maestro del gremio. De todos modos, no teníamos ninguna posibilidad de librarnos de las acusaciones de este viejo tramposo. ¿Puedo? HM. No se puede evitar. La peor persona posible tenía que ser la que se enterara. Me has descubierto. Oh. Esa voz. Sí. Soy la espada de Fran. Díaz saltó de su asiento, claramente sorprendido. Bueno, esto es fantástico. Sabía que tenías voluntad propia, pero no esperaba poder conversar contigo. Tienes la elocuencia de un humano. HM. El maestro es el mejor. Maestro. Hicimos nuestra habitual conversación y presentación. Le expliqué las circunstancias de mi bautizo, insinuándole a Díaz que debía felicitar a Fran por su excelente sentido del nombre. Díaz, maestro de la sutileza, captó la indirecta y colmó de elogios a Fran. Casi se pasó de la raya. Entonces, ¿había algo que querías de mí, o era pura curiosidad? Discúlpame, es la primera vez que me encuentro con un arma inteligente. Mi excitación casi me hizo olvidar el motivo por el que quería hablar contigo. Quería darte un consejo. ¿Consejo? No has subido mucho el nivel de tus habilidades de detección, ¿verdad? Sospecho que tampoco estás acostumbrado a usarlas. ¿Por qué dices eso? Porque has sido completamente ajeno al hecho de que he estado usando mis habilidades. Lectura mental, sugestión visual, sugestión mental, todas ellas. Por supuesto, soy un experto en ocultación. Pero incluso así, ¿eres demasiado descuidado? Te has centrado en tus habilidades de combate, pero eso deja tu flanco expuesto. La diferencia entre tus habilidades de combate y las de detección han creado un desequilibrio. Si estuvieras más equilibrado, ¿serías capaz de detectarme? Tenía razón. No habíamos subido de nivel nuestras habilidades de detección con la misma dedicación. Supongo que está bien si no tienes nada que ocultar, como Elsa, pero sospecho que los dos queréis ser mejores que eso. Tienes razón. Mi existencia es el mayor secreto de todos. Permítame hacerles una propuesta. Conozco un lugar donde puedes entrenar tus habilidades de detección. Todo lo que tienes que hacer es investigarlo. ¿Investigarlo? ¿Te refieres a una de las mazmorras? Correcto. Estoy seguro que conocen las dos mazmorras de Ulmut. No. HM. La mazmorra oeste está dirigida a los principiantes, mientras que la mazmorra este es adecuada para los veteranos.
No hay muchas trampas en la mazmorra oeste, y los monstruos que aparecen allí tienden a atacarte directamente, lo que es perfecto para los principiantes que quieren ganar sus primeros niveles. Por el contrario, la mazmorra del este está llena de trampas y los monstruos no tienen miedo de emboscar a los aventureros. Los niveles inferiores albergan criaturas aún más fuertes, y no es raro que los de rango de perezcan allí. Así que nos estás diciendo que nos entrenemos en la mazmorra del este, exactamente. Deberías ser capaz de afinar tus habilidades de detección allí. ¿Qué te parece? No ganarás instantáneamente una tonelada de niveles, pero te prometo que tu experiencia no se desperdiciará. Normalmente, hay que pasar por la mazmorra del oeste para entrar en la del este, pero puedo emitir un permiso especial para ti. ¿Por qué haces todo esto? No pensé que fuera por la bondad de su corazón. Jajaja. No hay trucos, lo prometo. Es por el bien del gremio de aventureros. ¿Qué tiene que ver con que yo explore la mazmorra del este con el gremio? Porque si exploraras la mazmorra oeste, la pelea en la que te metiste afuera en las puertas de la ciudad volvería a ocurrir. Está lleno de aventureros de bajo rango, ya ves. Ellos no pueden saber lo fuerte que eres, y definitivamente tendrán algunas palabras de rechazo hacia ti. Te lo garantizo, el torneo atrae a un gran número de aventureros de todas partes, lo que significa que habrá algunos idiotas en la lista. Era en el mejor interés del gremio que Fran no iniciara un disturbio. No hay muchos aventureros en la mazmorra del este, y los que hay son lo suficientemente fuertes como para juzgar lo que eres. El gremio también les dirá que te dejen en paz, por eso nos dice que nos saltemos el oeste y vayamos directamente al este, mutuamente beneficioso, ¿no crees? ¿Qué dices, Fran? No me importa. Bien. Veo que tú también estás motivada. Díaz había anticipado claramente que íbamos a cooperar. Rebuscó en su escritorio, sacó un permiso especial para la mazmorra este y se lo deslizó a Fran. Su nombre ya figuraba en él. El viejo estaba preparado. No sospechaba de Díaz, pero tampoco podía confiar del todo en él. Mira a ver si hay alguna letra pequeña. HM. Fran cogió el permiso y lo inspeccionó detenidamente en busca de algo sospechoso. Lo giró, le dio la vuelta e incluso lo sostuvo a la luz por si había tinta holográfica. ¿Pasa algo? Solo estoy comprobando si esta cosa está amañada. Eso es algo horrible decir en mi cara. Es seguro, lo prometo. Díaz se rió mientras negaba su acusación, pero Fran mantuvo su mirada suspicaz sobre él. El anciano pareció darse cuenta por fin de su desconfianza, y empezó a sudar un poco. Por favor, créeme. Te prometo que no te haré más bromas, Fran. De verdad. Solo hago bromas a mis aventureros y es por su propio bien. ¿Qué quieres decir? Es mi trabajo recordarle a los jóvenes que nunca deben bajar la guardia. Te juro que no es por mi propio entretenimiento. Ajá. A pesar de la compostura de Díaz, incluso él vaciló bajo la fría mirada de Fran. Supongo que, en parte es para mi propio entretenimiento, también. Ya lo sé. Te daré otros beneficios, y ni siquiera tendrás que terminar de explorar la mazmorra del este para disfrutarlos. Está claro que Díaz quería cambiar de tema ahora. Deberíamos escucharle. ¿Otros beneficios? Sí. Se me ocurren tres. ¿Tres? Son muchos. Primero, pondré una orden para la protección de los aventureros menores de edad. ¿Te has fijado en los jóvenes aventureros de esta ciudad, Fran? Tenemos 2 mazmorras en esta ciudad, pero solo una de ellas es de rango E. Los aventureros de rango G y F pueden explorar los niveles superiores de la mazmorra, siempre que formen equipo con uno de rango E o superior. Por eso muchos aventureros de rango bajo acuden a esta ciudad. Es la única mazmorra del país en la que se le permite a un rango G explorar niveles superiores a los autorizados por su rango. ¿Por eso hay muchos niños de rango G por aquí? Sí. Aunque también hay gente horrible que engaña a los niños para que se conviertan en carnada. Eso es terrible, efectivamente. Un aventurero es responsable de su propia vida, sí, pero eso no significa que debas aprovecharte de niños inocentes. He estado pensando en formas de regular ese comportamiento. Tal vez establecer un castigo. Ahora que Fran está aquí, ¿crees que es el momento de ese castigo? Precisamente. ¿Cuáles son los otros 2 beneficios? Segundo, haré correr el rumor de que te has convertido en uno de los favoritos de Elsa. No hay ningún aventurero en Ulmut que vaya contra ella. Vimos el efecto que Elsa tuvo en los aventureros locales de primera mano. Fue suficiente para silenciar el gremio. ¿Cuál es el último? Aumentaré tu rango inmediatamente. ¿Qué significa? Fran, ¿tus logros no han pasado desapercibidos en el gremio?
Todo lo que necesitas hacer es entregar algunas misiones más para cumplir con los requisitos formales para ascender al rango C. Sorprendente, esto también fue una noticia para mí. ¿Se había corrido la voz sobre lo que hicimos en Bulbola? Cabe destacar tu actuación como guardaespaldas de la familia real de un reino aliado. Tus clientes no dejan de alabar tu trabajo. El trabajo de guardaespaldas que aceptamos de Fult y Satya parecía ser el factor decisivo. Fran no podría haber pedido una mejor crítica. Tenía la injusta ventaja de ser amiga personal de los gemelos reales, pero aún así apreciamos sus amables palabras. Al oír que estaba a punto de alcanzar un nuevo rango, los ojos de Fran se iluminaron, y con ellos el fuego silencioso de su espíritu de lucha. Voy a trabajar muy duro. Apretó los puños y entrecerró los ojos con determinación, un gesto que solo yo y Jet pudimos discernir. Es mejor que lo hagas. Cuando un aventurero asciende a rangos en Ulmut, su nombre se difunde por toda la ciudad. Habrá menos aventureros que se acerquen a ti en busca de problemas, una vez que lo sepan. No es que eso reduzca el número a 0. A mucha gente no le gustaría que un niño alcanzara el rango C antes que ellos. Aún así, cuanta menos gente viniera detrás de nosotros, mejor. Te voy a dar algunas misiones que puedes terminar en la mazmorra del este. Hazlas y subirás de rango enseguida, dijo Díaz, mostrándole una treintena de contratos. Al igual que el permiso de la mazmorra del este, Díaz los había preparado de antemano. ¿El viejo estaba preparado para cualquier eventualidad? Si hubiera sido la primera vez que nos encontrábamos con él, me habría parecido un maestro del gremio sabio y fiable, pero gracias a todo el engaño, pensé que era poco más que un anciano sospechoso. Solo se tiene una oportunidad para dar una buena primera impresión. Para aumentar tu rango, tendrás que terminar 23 peticiones, de rango D o superior. Te las daré para empezar. Elige las que te resulten más fáciles. Determinar, muy bien. Gracias, lo que me recordó que había creído que iba a haber una prueba antes de que Fran pudiera explorar las mazmorras. Demasiado tarde para la carta de recomendación de Clint. Bueno, Clint seguía siendo un maestro del gremio, así que era de buena educación darle la carta a Díaz. Toma. ¿Qué es esto? Este es el sello del gremio en Alesa. Una carta de recomendación de Clint. Sí, del maestro Clint. HM. En el momento en que Fran asintió, la cara de Díaz se puso pálida, estaba casi azul. Empecé a preocuparme por él. ¿Estás bien, abuelo? Por cierto, Fran. ¿HM? No le dirás al maestro Clint que te ha asustado, ¿verdad? De repente estaba tan manso como un gatito. ¿Eso importa? Sí, bueno, para ser sincero, tengo una deuda infinita de gratitud con el maestro Clint por cuidar de mí en mis primeros días de aventurero. ¿Todavía le considero mi superior? Activé la esencia de mentira. No parecía estar mintiendo, Díaz realmente estaba aterrorizado por Clint. Menos mal que no habíamos tirado esa carta. ¿Quién iba a pensar que acabaría convirtiéndose en nuestra baza? Cualquier otra cosa rara y les diré a Amanda y a Clint sobre ti. Sí. Me disculpo. No lo volveré a hacer. La desesperada disculpa del maestro del gremio fue todo un espectáculo. Lástima que no haya cámaras en este mundo. Al menos Díaz pondría fin a sus indeseables trucos ahora. Fran hinchó el pecho, sosteniendo la carta de Clint en el aire mientras Díaz inclinaba la cabeza. Parecía la escena final de un cuento. Antes de salir del despacho del maestro del gremio, le preguntamos a Díaz si seríamos capaces de percibir el uso de habilidades de un enemigo después de mejorar nuestra capacidad de detección. Depende. Por ejemplo, identificación es muy difícil de percibir, por no decir de detectar. Yo solo pude percibirlo gracias a la habilidad sentido de identificación. Lo mismo ocurre con la habilidad conocedor y otras habilidades de tipo percepción. Por otro lado, la sugestión mental y la habilidad de amnesia son muy difíciles de ocultar. Incluso a mi nivel, necesito utilizar algún tipo de distracción si no quiero que mi objetivo lo perciba. Identificación y conocedor solo te permitían ver información, pero si esa información era vital, podía tener importantes repercusiones. Sugestión mental, en cambio, desviaba la atención del objetivo. Había un mundo de diferencia entre ser observado y que tu mente fuera arrastrada en una determinada dirección. Aplicado a mis propias habilidades, identificación y esencia de mentira eran difíciles de detectar. Sin embargo, la habilidad robo de habilidad se hacía bastante evidente para el objetivo. Detectar la habilidad, identificación, sin poseer sentido de identificación, es posible, aunque requiere un entrenamiento considerable. Las habilidades de distracción no requieren tanta práctica para detectar. Entendido. Gracias por el consejo, no hay problema. Ahora ve y entrena a tu gusto. HM.
Nos vemos. Por supuesto. Y envíale mis saludos al maestro Clint si lo vuelves a ver. Díaz nos despidió con el más profundo respeto por su viejo maestro, y con eso, dejamos su oficina. Deberíamos aprender más sobre la mazmorra en la biblioteca del gremio. Basta con echar un vistazo rápido. No nos queda mucho tiempo hoy. Todavía tenemos que averiguar dónde quedarnos antes de que se ponga el sol, y hay una persona a la que queremos buscar en particular. Me pregunto si Garas todavía está en la ciudad. Paseamos por la ciudad de Ulmut, buscando al viejo Garas. Nos habíamos separado del herrero enano en Alesa, y debería haber llegado a Ulmut mucho antes que nosotros. Habíamos tenido que lidiar con un montón de desvíos. Era obvio que Garas ya había llegado por el hecho de que gran parte del equipo de la ciudad llevaba su firma artesanal, pero cuando preguntamos a los aventureros dónde conseguían su equipo, todos nombraron tiendas diferentes. Parecía que Garas ofrecía sus servicios en varios lugares. Visitamos algunas de estas tiendas, escuchando los chismes de los aventureros locales. Hablaban sobre todo el torneo y de la exploración de mazmorras, y no se mencionó ni una sola palabra sobre el viejo herrero. Pero una historia de un grupo de 3 personas destacó. Una fortaleza de los malvados cayó de la noche a la mañana, y dices que es la fortaleza del milenio. Esa es la fortaleza más fuerte que tenían los adoradores del mal. Ese no es el único lugar donde se congregan, ¿sabes? Se rumorea que algunos de ellos han sido bendecidos por el mismísimo maligno. ¿Él puede hacer eso? Pensaba que solo lo adoraban los criminales y los locos. No es que me haya encontrado con uno, pero dicen que esos goblins y kobolds corrompidos también han sido tocados por el maligno. Si algo sabré decir es que no me gustaría toparme con un malvado mejorado. Tal vez algún reino se deshaga finalmente de ellos, pero la fortaleza del milenio está en Rai 2. Esos tipos se inclinan más por utilizar a los malvados, en lugar de destruirlos directamente. Entonces, ¿quién los mató? ¿Quién sabe? Uno de los subalternos se encontró con un conocido mío, y dijo que había un traidor en sus filas. Uno de los altos mandos acababa de regresar a su base y fue el quien inició la matanza. Entró en un estado de furia berserker y empezó a matar a sus compañeros, riéndose: alimentadme con vuestra fuerza. Parecía un monstruo. Vaya, ¿en serio? Suena como una historia de fantasmas. Bueno, realmente sucedió. Aunque puede que esté adornado por los diversos rumores. Me sorprendió escuchar que los malvados tenían una fortaleza, pero me sorprendió aún más saber que esa fortaleza ya había caído. ¿Y el que la destruyó provenía de sus propias filas? ¿Están hablando de Teraclede? ¿Tú también lo crees, Fran? ¿Matar a sus amigos por el poder sonaba como la práctica habitual de Teraclede? Tal vez si lo dejamos hacer lo suyo, aniquilaría a todos los malvados por nosotros. Entonces lo único que tendríamos que hacer sería matarlo, aunque solo Dios sabe lo fuerte que sería en ese momento. Gruñó Jet. Parecía ansioso por ajustar cuentas. Algún día lo atraparemos, repitió Fran. Habiendo escapado de nuestras garras en Bulbola, él y Celis estaban claramente en la lista de objetivos de Fran. Lo haremos. Pero tenemos que hacernos más fuertes primero. Caminamos por la ciudad, recopilando cualquier rumor que escucháramos. En nuestra tercera tienda, finalmente conseguimos una pista sobre Garas. El tendero era un herrero enano como él. Ya no está en el pueblo. No desde que se enteró de lo que pasó en Bulbola. Se fue hace unos días, diciendo que tenía que hacer algo al respecto. Dijo que debería estar de vuelta antes del torneo. Quédate por aquí y lo verás de nuevo, ¿de acuerdo? Garas me habló de ti. Así que ese es su conjunto nombrado. Es una obra de arte. Los ojos del herrero brillaron mientras admiraba el conjunto de gato negro de Fran. Se quedó mirando su armadura, pero parecía que estaba contemplando a la niña que la llevaba. Los transeúntes miraban al hombre con expresiones inquietas, mientras que otros lo fulminaban con la mirada. Me pregunté si alguno de ellos llamaría a la guardia del pueblo. 5 minutos después, el hombre se dio por satisfecho. Sonrió y nos dio las gracias. Realmente es una inspiración para la vista. Como agradecimiento, no duden en visitarme para el mantenimiento del equipo. Os haré un descuento. También tengo a la venta algunos artículos esenciales para el recorrido de las mazmorras. Ya que está siendo generoso, pregúntale si conoce alguna buena posada. ¿Conoces un buen lugar para alojarse? ¿Aún no tienes una posada? Hay un lugar llamado Espada en la Tierra. Muy recomendable. Además, sirven una cerveza estupenda. Tales eran las prioridades de los enanos. Dudaba que una taberna ruidosa permitiera una buena noche de sueño. El bar es subterráneo, así que el ruido está perfectamente aislado. Gracias. Lo comprobaré, no hay problema. Vuelve a venir otra vez.
HM. Nos dirigimos a la posada y comprobamos que la fachada era más refinada de lo que esperaba. Fran se asomó al interior. Tenía una atmósfera más parecida a la de un salón que a la de un bar ruidoso. Había un comedor separado en el que no se servía alcohol, lo que debió de ayudar con los niveles de ruido. No tendríamos que preocuparnos por las peleas nocturnas. La habitación de Fran estaba limpia, y la cama era suave y mullida. Además, Jet podía entrar por un precio adicional, siempre que estuviera en su tamaño miniatura. Esta era la mejor posada en la que nos habíamos alojado hasta ahora. HM. No está mal. Uf. A Fran y Jet les gustó tanto como a mí. No perdió tiempo en saltar a la cama. ¿Y ahora qué? ¿Mazmorra? Eyaref. Era agradable verlos motivados. De todos modos, teníamos que terminar algunas misiones, y yo ya me había informado sobre la mazmorra. Vamos a ordenar los archivos de las misiones antes de irnos. Oh, sí, colocamos los documentos sobre la cama. ¿Realmente estaba bien que Fran se encargara de todas estas misiones a la vez? Si alguien más lo supiera, podría argumentar un buen caso de favoritismo. Fran, no le digas a nadie más sobre estas misiones. HM. Dicho esto, cerca de la mitad de ellas eran peticiones de exterminio. La otra mitad nos pedía recolectar materiales. Nunca había escuchado a ninguno de estos monstruos antes. HM. Si no recuerdo mal, deberían empezar a aparecer a partir del 10º piso. No puedo esperar. A los aventureros de rango inferior ni siquiera se les permitía bajar. Hasta donde se encontraban las misiones de rango E en la mazmorra del este, los de rango F solo podían llegar hasta el 9º nivel, perros fantasma y acechadores oscuros. Estas criaturas sigilosas conformarán la mayor parte de nuestras presas allí abajo. Díaz tenía razón. La mazmorra del este sería un excelente campo de entrenamiento para nuestras habilidades sensoriales. Revisar el papeleo llevó tiempo, y Fran y Jet estaban claramente aburridos. A mí no me importaba recordar esos detalles, pero Fran tenía que aprender que recopilar información era parte de ser un aventurero. Solo podía esperar que mejorara su tenacidad con el aburrimiento. Sin embargo, consiguió aguantar una hora de clasificación del papeleo antes de caer rendida. La última vez que lo intentamos, duró solo 5 minutos. Bueno, pongámonos en marcha. Espera. No podemos irnos todavía. ¿Cómo así? ¿Quiere procesar más información? No hemos almorzado. Uf. Claro. Por supuesto. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.